Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Guerrero Lecalde y estoy aquí para presentar el trabajo Fomentar la identidad como recurso para la enseñanza de la historia local de Córdoba y el concepto de tiempo histórico en educación primaria. Y antes de nada quiero agradecer al Congreso por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Este trabajo ha sido realizado por yo mismo, Rafael Guerrero Lecalde, y por mi compañero Miguel Jesús López Serrano, que ambos somos profesores en el área de didáctica de las ciencias sociales en el Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba en España. Bueno, este trabajo además ha sido elaborado en el marco del grupo Índices, Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales del Sistema de Información Científica de Andalucía. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación con el alumnado de tercer curso del grado de Educación Primaria de la Asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, realizado a lo largo del año académico 2019-2020. Su interés estuvo dedicado a conocer la percepción del futuro profesorado en formación sobre el uso de la identidad personal y colectiva como recurso para la enseñanza de la historia local y el concepto de tiempo histórico en la etapa de educación primaria. Desde unos años atrás se viene demostrando que la enseñanza de la historia se efectúa de manera compartimentada e inconexa. Los contenidos se muestran encorsetados en categorías temáticas, geográficas o temporales, lo que imposibilita un aprendizaje complejo que ayuda a vincular los acontecimientos con quienes los protagonizan, los hombres y mujeres. Es por ello que se debe implementar metodologías educativas procedimentales que motiven al alumnado al aprendizaje a través de la indagación, la discriminación de fuentes, su interpretación y su análisis crítico. Para este fin, el conocimiento del medio es una herramienta útil para establecer un diálogo entre lo particular y lo general, entre lo concreto y lo abstracto, entre los fenómenos locales con los fenómenos comunes, y contribuye además a la interdisciplinaridad y, por último, permite a los estudiantes descubrir las evidencias históricas de su espacio más próximo. Relacionado con ello, y con un uso además adecuado, la enseñanza de historia local o el trabajo con fuentes del entorno permiten al alumnado adquirir diferentes competencias y habilidades, ya sea la comprensión de la historia o la iniciación a los métodos científicos de investigación. Se puede aproximar a diversas áreas de forma simultánea, ¿no? De forma multidisciplinar, también a la historia, a la geografía, a la educación para la ciudadanía y también, como no, a la historia del arte. En este proceso, comprometer al estudiantado en la edificación y apropiación de la historia local les facilitará construir identidades, camino que los llevará hacia una mayor comprensión de la historia, convirtiéndose así en uno de los fundamentos primordiales para el aprendizaje de las ciencias sociales. Respecto a la identidad, Luhmann la define como el reconocimiento de uno mismo como un cierto tipo de persona dentro de una determinada práctica social, lo que viene a decir que la persona se define por la adscripción de normas y objetivos de la comunidad. De allí que pertenecer a una comunidad involucra que las personas, a través de la participación, se apropien de las formas simbólicas propias de la comunidad. Por eso, en este punto, creemos que el sentido de identidad puede incrementar en el estudiantado la conciencia sobre su sociedad, sus tradiciones, su cultura y ayudar a comprender sus propias raíces, generando en él valores y actitudes sociales propios. Entre los objetivos generales del trabajo se encuentran plantear estrategias metodológicas que ayuden a poner en valor la didáctica de historia local en el aula de educación primaria y entre los objetivos específicos confeccionar planteamientos metodológicos que muestren el valor de la identidad tanto personal como colectiva en la enseñanza y aprendizaje de la historia local y el tiempo histórico y valorar el nivel de aceptación y comportamiento del alumnado de grado de educación primaria utilizando la identidad como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los procesos históricos. Para ello utilizamos como escenario privilegiado la ciudad de Córdoba, que es donde está ubicada nuestra facultad, ciudad reconocida mundialmente por su importante legado histórico.
Para esta investigación se realizaron diversas prácticas con el alumnado de la asignatura didáctica de las ciencias sociales en educación primaria, que sirvió para estimar el comportamiento del estudiantado de grado, fomentando la identidad como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas prácticas fueron una salida didáctica al Museo Arqueológico de Córdoba, también se utilizó el cómic para el conocimiento de la historia local y, por último, la utilización de la prensa histórica local. Para la recogida de datos nos ayudamos de un cuestionario que debió cumplimentar el estudiantado individualmente, conformado con preguntas de carácter abierto y cerrado a través de la plataforma Google Forms. El examen de la información se lleva a cabo a través de técnicas que permitieron los análisis descriptivos, estadísticas y gráficos. El cuestionario fue respondido por 112 personas matriculadas en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales. De este conjunto, la mayoría fueron mujeres, un 65,2%, mientras que los hombres que participaron de la encuesta fueron un 34,8%. Cuando preguntamos al estudiantado sobre su salida didáctica al Museo Arqueológico en relación con el fomento a la identidad individual, resulta que la mayoría del alumnado estima que está muy de acuerdo o de acuerdo, un 27,7 los que están muy de acuerdo y un 39,3 los que están de acuerdo con que este tipo de actividades fomenta la identidad individual. Mientras que solo un 3,6% no está de acuerdo con esta afirmación. En cambio, cuando se les presenta la afirmación de si la visita al Museo Arqueológico puede contribuir a fomentar la identidad colectiva, bueno, pues aquí los resultados todavía son más positivos, ya que están muy de acuerdo el 45,5% y de acuerdo el 40,2%, siendo casi la totalidad del alumnado los que creen que esta visita didáctica fomenta la identidad colectiva. Respecto a la práctica del cómic, se realizó la misma afirmación, se les presentó la misma afirmación de si el cómic como recurso didáctico puede contribuir a fomentar la identidad individual, la misma pregunta o la misma afirmación, mejor dicho, que se les presentó respecto a la práctica del Museo Arqueológico. Bueno, pues los resultados son muy similares, estando la mayoría de acuerdo o muy de acuerdo, habiendo buena parte del alumnado neutral. Lo que llama también la atención, al igual que ocurrió con la práctica del Museo Arqueológico, que nadie está en total desacuerdo y una pequeña parte, no llega al 4%, está en desacuerdo. En relación a la afirmación de si el cómic puede contribuir a fomentar la identidad colectiva, al igual que hicimos con el Museo Arqueológico, bueno, pues resulta que los datos también son positivos, aunque hay una pequeña variación. Mientras que en el Museo Arqueológico la mayoría estaba muy de acuerdo, ahora en cambio están de acuerdo, casi un 50%, un 45-46%. Los que están y las que están muy de acuerdo son casi un 40% y neutrales ha bajado ese porcentaje hacia el 15%. Llama la atención que nadie está en desacuerdo o en total desacuerdo con esta afirmación. Por último, se hicieron las dos mismas afirmaciones, se les presentó al alumnado las dos mismas afirmaciones y en lo que respecta a la prensa histórica como recurso puede contribuir a fomentar la identidad individual, bueno, pues vemos resultados también muy parejos. Los resultados son positivos, entiende el alumnado que participó en esta práctica, como en las anteriores, que sí puede fomentar a contribuir a la formación de la identidad individual. Aquí están muy de acuerdo el 35,1%, mientras que están de acuerdo el 42,1%. El porcentaje que se posiciona de forma neutral, de manera neutral, o son neutros a esta afirmación, también es muy similar, y solo hay un 7% en desacuerdo, nadie en total desacuerdo. Por último, cuando se les presenta la afirmación la prensa histórica puede contribuir a fomentar la identidad colectiva, la inmensa mayoría está muy de acuerdo con ella, un 59,6%, tal y como pasaba con el Museo Arqueológico. Mientras que un 33,3%, un tercio de los y de las participantes están de acuerdo con ello. Neutrales son cada vez menos, un 5,3%,
Solo hay un pequeño porcentaje en desacuerdo y nadie en total desacuerdo. Bien, esto es lo que respecta a las preguntas que hicimos de carácter cerrado. Pero también, como he comentado antes, se hicieron unas preguntas, unas cuestiones de carácter abierto para que el alumnado pudiera expresar de forma abierta, libre y tranquila lo que le había parecido dichas prácticas, tanto en el Museo Arqueológico como con la prensa histórica o el cómic, en relación con la identidad. Aquí en estas dos diapositivas, imágenes que vamos a ver después, bueno, pues voy a presentar uno de los ejemplos más positivos. Por ejemplo, este alumno o alumna dice que ha disfrutado viendo cómo se llamaban los antiguos comercios y dónde estaban situados y ver que actualmente ya no se llaman así. Lógicamente esta práctica tiene que ver con la prensa histórica, que hicimos una búsqueda y una localización de los antiguos locales, de comercios de la Córdoba de 1930 y posteriormente comenta que poco a poco iban aumentando los comercios y que para ella o para él había sido muy interesante porque le había hecho transportarse ese tiempo, podía experimentar lo que tantas historias le contaban sus abuelos sobre esos periódicos, sobre los anuncios y también sobre el comercio. Por este motivo, la enseñanza de la historia local y también en lo que respecta al entorno más cercano, incentiva la identidad del alumnado con el pasado, por lo que resulta una propuesta metodológica muy válida para el aprendizaje de la historia. Primero, porque estimula al alumnado porque se siente identificado con lo que va a aprender. También favorece la reflexión y el pensamiento crítico porque se trata de conceptos que maneja y lugares que conoce. Beneficia los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento porque también se promueve un sentimiento de pertenencia a la vez que se puede fomentar el valor de la diferencia. Y, por último, establece el procedimiento para reforzar la adquisición del método y de las técnicas del análisis histórico. Bueno, en fin, a modo de conclusión diré que las aproximaciones socioculturales a la construcción de la identidad proporcionan una base sólida para trabajar los procesos del pasado, especialmente en lo relacionado con la historia local. Todo ello gracias al desarrollo de actividades de aprendizaje concretas. Mi compañero Miguel Jesús López Serrano y yo decidimos trabajar acciones concretas en el Museo Arqueológico de Córdoba con la prensa histórica local como recurso didáctico y la lectura de un cómic para el aprendizaje de la historia local en un proyecto de trabajo de más larga duración que llevamos a cabo desde hace algún tiempo, mi colega y yo, relacionada con la didáctica de la historia local de Córdoba. Bueno, ambas metodologías combinadas y tomadas en conjunto dan como resultado una visión holística de cómo el aprendizaje del entorno o de la historia local favorece las experiencias educativas porque predispone al alumnado que se ve más estimulado con aquello que se identifica y por lo tanto resulta del todo positivo para el aprendizaje de los procesos del pasado, para aprender la historia local para llevarles a la historia general. Bien, aquí les presento algunas de las referencias bibliográficas que hemos utilizado para la elaboración del trabajo. Y en fin, nada más. Espero que haya sido de su interés, de vuestro interés. Y bueno, estamos encantados de participar en este congreso. Y bueno, nos vemos virtualmente, ¿verdad?, en el congreso y estamos a disposición, tanto mi compañero Miguel Jesús como yo, bueno, en contestar las preguntas que surjan. Muchas gracias por todo.